Yo sé que lo que les voy a hablar hoy es un tema muy básico, es un tema muy fundamental. La mayoría de ustedes me puede decir, hermano, eso ya no lo sabemos, ¿no? Lo hemos escuchado 1000 veces, 1.000.000 de veces, pero yo quiero ser obediente a lo que Dios me dijo para ustedes y yo quiero compartirles esto. Amén. Pero quiero que abras tu corazón y quiero que escuches como si fuera la primera vez que lo vas a escuchar. ¿Está bien? Entonces yo quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, por favor. Capítulo 59, versículo 2. Dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira y hablan maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y esta mañana yo quiero hablarte, hermano, acerca, como lo viste anunciado ahí en Facebook o en el WhatsApp, ¿no? Sobre la salvación integral o la salvación completa que Dios trae a nuestra vida. Pero no podemos hablar de salvación si primero no hablamos de pecado. Y en resumen, hermano, el pecado es rebelión en contra de Dios. El pecado nace, bíblicamente hablando, de un corazón rebelde. Por lo mismo, la Biblia enseña o la Biblia dice que todo ser humano está bajo pecado. Romanos capítulo 3, verso 10, no lo busques, pero dice ahí en Romanos capítulo 3, del verso 10 al verso 12, dice que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie que busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera un solo ser humano que esté inclinado a buscar a Dios o a las cosas buenas. Y luego ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, agrega que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La cita que leímos ahí en Isaías, si te fijaste, dice que no hay quien clame por la justicia. Y en el versículo 4, ¿verdad? No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Porque nuestra inclinación natural, la tuya y la mía, es hacia el pecado, ¿no? Somos guiados a hacer lo malo, no lo bueno. Tú y yo desde niños, desde que tuvimos uso de razón y supimos discernir entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha, desde que empezamos a saber que esto era bueno y esto era malo y escogimos no hacer lo bueno, desde nuestra niñez escogimos hacer lo malo. Hay unos que siguieron siendo niños, ¿verdad? Inocentes hasta los 10 años tal vez, ¿no? Y hay otros que dejamos de ser inocentes a los 5. Porque ya sabían qué era lo bueno, qué era lo malo. Ahí es donde se pierde la inocencia, hermano. Cuando tú sabes qué es lo bueno, qué es lo malo y tú escoges conscientemente hacer lo malo. Y la mayoría de nosotros, o más bien como la Biblia dice, todos nosotros escogimos hacer lo malo, porque esa es nuestra inclinación. El hombre no es bueno por naturaleza. Los psicólogos han dicho que el hombre es bueno por naturaleza y se va haciendo malo conforme va pasando circunstancias en su vida. Pero la verdad es que no, eso no es cierto. El hombre nace con un corazón rebelde. El hombre nace con un corazón inclinado a la maldad. ¿Quién le enseñó a tu hijo a hacer las cosas malas? Nadie. Él trae ya un chip incluido, y tú también lo traías, ¿verdad?, para hacer lo malo. Por eso es que nos tienen que enseñar a hacer lo bueno. No te enseñan a hacer lo malo. Lo malo te sale naturalito, ¿no? Lo que te enseñan es, no, hay que compartir con el primito tu chocolate, ¿verdad? No hay que jalarle los cabellos a la niña del kinder, ¿verdad? No, no debes hacer berrinche y tirarte al piso y patear a la mamá porque no te compró
gansito marinera, ¿no? O sea, no hagas lo malo, haz lo bueno, ¿verdad? Compórtate bien. Génesis, fíjate, ve conmigo ahí, por favor, en el capítulo 6. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, fíjate, designio, esa palabra designio significa propósito, intento, aspiración. Todo propósito, todo intento, toda aspiración de los pensamientos, fíjate, del corazón, no de la mente. Todo propósito, todo intento, toda aspiración de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente, no el bien, ¿verdad? El mal. El propósito, el intento y la aspiración de los pensamientos del corazón. O sea, el corazón piensa, hermano. Y esto te lo voy a decir más adelante. Acuérdate de esta cita porque la vamos a mencionar más adelante, ¿verdad? El corazón tiene pensamientos, el corazón tiene propósitos, intenciones, aspiraciones, y esos propósitos, esos intentos, esas aspiraciones son de continuo solamente hacer mal. Santiago capítulo 4 verso 17, no lo busques, pero ahí dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso ya es pecado. ¿No? El saber que debes hacer o que puedes hacer algo bueno y no lo haces, eso ya es pecado. Imagínate nada más. Pecamos con nuestras acciones, con nuestras maneras de comportarnos, con nuestras maneras de actuar. Pecamos con nuestras bocas, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestras manos, con nuestros pies. La cita de Isaías hablaba de sus manos manchadas de sangre, de sus dedos llenos de iniquidad, de sus labios, de su lengua que hablan maldad. Eso era lo que decía la cita de Isaías que leímos al principio. Pecamos con nuestras acciones y escúchame, pecamos con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, porque guardamos odio, guardamos resentimiento, guardamos amargura, coraje, ira, deseos de venganza, lujuria. Y pecamos, hermano, de estas dos maneras, con acciones y con actitudes. Ahora, y el resultado del pecado es trágico para nuestra vida. Porque las consecuencias del pecado, y va a aparecer ahorita ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado, fíjate, punto número 1, nos separan de Dios. Nuestro pecado, escúchame esto, hermano, nos separa de Dios. La cita de Isaías que leímos al principio, nuestra cita base, decía: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados, decía Isaías, han hecho ocultar de ustedes su rostro para no escucharlos. O sea, Dios ha ocultado el rostro de ustedes para no oírlos. ¿A causa de qué? A causa de mis pecados. ¿Por qué? Porque mis pecados me separan de Dios. Eso fue lo primero que experimentó Adán y Eva. Ellos se alejaron de Dios por causa del pecado, por la culpa y la vergüenza que sentían en su corazón, ¿no? Y la comunión entre ellos y Dios se rompió a causa del pecado y sigue rota a través de todas las generaciones de Adán y de Eva. O sea, tú y yo, sigue rota con Dios. Fue lo primero que se experimentó y es lo primero que tú y yo experimentamos cuando pecamos delante del Señor. Pero fíjate, otra de las consecuencias del pecado es que nos convierte en enemigos de Dios. Ve conmigo, Romanos capítulo 8, el versículo 7, fíjate. Romanos en el capítulo 8, en el versículo 7 y 8, dice, otra vez escucha la palabrita, por cuanto los designios, otra vez la palabrita que también estaba allí en Génesis, ¿verdad? Por cuanto los designios, las intenciones, los propósitos, pero ahora ya no es del corazón, fíjate, ahora es de la carne. En Génesis decía los designios del corazón. Ahora son los designios, las intenciones y el propósito de la carne son
enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice ahí Romanos, ni tampoco pueden. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate qué interesante la palabra esta, ¿no? Designios, intenciones, aspiraciones, propósitos. En Génesis decía del corazón, en Romanos dice de la carne. Las intenciones, las aspiraciones y los propósitos del corazón y de la carne en nuestras vidas se rebelan en contra de Dios. Pecamos en contra del Señor y entonces nos volvemos enemigos. Nos volvemos enemigos de Dios porque no queremos aceptar sus mandamientos, porque no queremos aceptar sus estatutos, no queremos aceptar sus leyes, no queremos aceptar la manera como Él dice que debemos vivir. ¿Por qué? Volvemos al principio, porque soy rebelde y no me gusta que me digan cómo comportarme, y no me gusta que me digan qué hacer y soy un alma libre. ¿No? Y yo quiero vivir mi vida como a mí se me pega mi gana, porque nada más hay una sola vida en esta vida y hay que disfrutarla y hay que vivirla como uno quiera. Entonces, al hacer esto, me vuelvo enemigo de Dios. Es como el hijo rebelde, ¿no? Que se convierte en enemigo de sus padres porque no acepta sus normas y sus reglas y dice, como no acepto yo las normas y las reglas de ustedes, yo me salgo de esta casa, me voy a vivir yo solo, ¿no? Y se convierte en enemigo de sus padres, no porque sus padres sean sus enemigos, los padres lo siguen amando y lo pueden perdonar y tener mucha misericordia, pero él se aleja y él es el que se vuelve su enemigo. Lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Dios no se aleja, Dios dice, yo estoy aquí. En el momento en que tú quieras, yo te perdono. En el momento en que tú quieras regresar a mí, yo te recibo. Tú eres el que se está alejando a causa de tu pecado. Tú eres el que se está volviendo mi enemigo. Fíjate, punto número 3, trae muerte a todo nuestro ser. Esa es otra consecuencia del pecado. El pecado trae muerte a todo nuestro ser. Romanos capítulo 6, verso 23. No lo busques, pero ahí dice que la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Y realmente Adán murió instantáneamente. Escúchame, no físicamente, pero murió instantáneamente en su espíritu. ¿Por qué? Porque dejó de tener relación y comunión con Dios. Murió instantáneamente en su alma, porque empezó a contaminarse con el pecado y empezó a endurecerse por el pecado. Y luego murió paulatinamente en su físico, porque se fue envejeciendo, se fue enfermando, cosa que no existía antes del pecado. Fíjate, si Adán y Eva no hubieran pecado, aquí andarían, ¿no? Y aquí andaría Noé, y aquí andaríamos todos, ¿no? Pero escúchame, pero a causa del pecado el cuerpo se fue envejeciendo. Hermano, ¿qué hago para estas arrugas, para quitármelas? No se puede, hermana. O sea, olvídese. Su pecado se va. Hace ratito Paco me decía, ¿verdad? Me duele la espalda. Yo le decía, pues ¿cómo no? Vas cargando 120 años de edad. Te tiene que doler forzosamente. O sea, yo que tengo 40, pues ando derechito, ¿no? Pero tú con 120, la edad pesa, hermanos, ¿no? La edad te va encorvando, la edad te va sacando canas, la edad te va dejando pelón, la edad te va sacando arrugas, patas de gallo, ¿no? Y algunos parecen que el gallo caminó así por toda la cara. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Y por qué me siento mal? Y antes no me pasaba, ¿no? Antes yo podía y ahora ya me duelen los codos. Se llama vejez, ¿verdad? Porque el cuerpo, escúchame, por causa del pecado se va deteriorando y se va enfermando hasta morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y en el momento en que tú y yo, como te decía hace un momento, ¿verdad? Cuando éramos niños decidimos hacer lo malo y no lo bueno. En el momento en que tú y yo empezamos a pecar y nos fuimos adentrando más al pecado y a las mañas y a los vicios y a las malas intenciones, en ese momento nuestro espíritu no tuvo más, de hecho no lo tenía, ¿verdad? Pero
no tuvo relación con Dios y nuestro espíritu estaba muerto. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿no? Por eso dice Efesios que estábamos muertos. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cómo que muerto? Hermano, yo no estaba muerto, no, físicamente no estás muerto, espiritualmente estabas muerto porque tu espíritu no tenía ninguna relación, ninguna comunión con Dios. Tu alma estaba contaminada, endurecida por el pecado y nuestro cuerpo se va envejeciendo. Y punto número 4, la consecuencia número 4 del pecado es que provocamos la ira de Dios sobre nosotros. Romanos capítulo 1, 18, no lo busques, pero ahí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa eso, hermano? Que en la justicia perfecta de un Dios santo, tú y yo merecemos un castigo eterno. Hermano, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan misericordioso? Me quiere mandar al infierno. No, Dios no te quiere mandar al infierno. Tú te ganas el infierno. Yo me gano el infierno a pulso. Porque Dios en su santidad, en su justicia perfecta, no puede darme otra cosa más que el castigo eterno. Es como un maestro justo que dice, yo no te puedo pasar de año. Nunca viniste a clases, nunca presentaste tareas, tienes 4,000 faltas. En el examen, en los 2 exámenes, ¿verdad? Que te hicimos, sacaste 4. En uno sacaste 4, en otro sacaste -4. Pero páseme, maestro, yo no puedo pasar, de verdad. O sea, un maestro barco, pues te pasa, ¿no? Tráeme una botella y a ver, nos ponemos aquí. Pero un maestro justo, ¿qué te va a decir, hermano? No se puede, tienes que presentar un extra. ¿Por qué? Porque en mi justicia, en mi santidad, yo no puedo darte otra cosa que no sea un castigo. Y en su santidad, hermano, Dios no nos puede dejar y mucho menos nos puede aceptar así. No te puedo aceptar. Perdóname la palabra, ¿verdad? Pero vienes oliendo a chiquero, vienes oliendo como el hijo pródigo a cerdo. Yo no te puedo aceptar así. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias en medio de todo esto, hermano? Las buenas noticias son que el deseo de Dios es perdonar nuestro pecado. Escúchame, el deseo de Dios no es mandarnos al infierno. El deseo de Dios es perdonar nuestro pecado. Una cita, tal vez es una de mis citas favoritas, Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19, no lo busques, pero ahí en Miqueas 7, 18 al 19 dice, pregunta el profeta y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retiene para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¡Wow! Pregunta el profeta y dice, ¿qué Dios como tú, verdad? Que puede perdonar la maldad, que puede olvidar el pecado. Y luego dice ahí en el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él va a sepultar nuestras iniquidades, va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, cuando tú y yo venimos en arrepentimiento de ese pecado que nos separó, de ese pecado que nos alejó, de ese pecado que causó estragos o está causando estragos en mi vida, cuando tú y yo venimos en arrepentimiento, Dios dice, claro que sí, y toma esos pecados, todos, dice la cita de Miqueas, todos nuestros pecados. Yo hablaba con una persona esta semana en su casa y le decíamos, no solamente los pecados grandes, no solamente los pecados chicos, no solamente los pecados negros y no solamente los pecados blancos, todos nuestros pecados los toma y los echa en lo profundo del mar. Y pone una boya hasta arriba con un letrero que dice prohibido pescar. ¿Verdad? Para que no vayas tú y otra vez eches tu anzuelo y lo saques. Ay, cuando yo era adúltero. Ay, cuando yo era ladrón. Ay, cuando... No. Escúchame, Dios los perdona y los olvida. Y los echa en lo profundo del mar. Y no se acuerda más de ellos.
Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, no lo busques, pero ahí dice o agrega que Dios quiere que todos los hombres y mujeres, obviamente hablando de los hombres, está hablando de todo ser humano, hombres y mujeres, dice que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos convirtamos, Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento, dice ahí la cita, al conocimiento de la verdad. Y esa es la razón, hermano, por la cual Jesús vino a dar su vida en la cruz. Esa es la razón por la que su sangre puede limpiarnos de toda maldad, porque solamente a través de su sangre que podemos ser limpiados y lavados y restaurados del pecado y de la iniquidad. Esa es la salvación en Cristo. Y esa es la salvación integral, o esa es la salvación completa que se acompaña, y este es el punto ya culminante de mi predicación, ¿verdad? Aquí queríamos llegar. Todo lo demás fue introducción, ahora vamos a empezar con la predicación, ¿verdad? Pero escúchame, pero esa salvación integral o completa se acompaña de 4 puntos importantes. Número 1, de convicción, arrepentimiento y confesión de pecado. Es lo que le llamamos ahora como cristianos la oración del pecador. Pero la oración del pecador, hermano, escúchame, es solamente el inicio. La oración del pecador no sirve de nada si solamente haces la oración y no acompañas los otros 3 puntos que van a continuar, ¿no? Si nada más estás en nada más hiciste este primer punto de, hermano, pues sí, fíjese que mi esposo hizo la oración del pecador hace 20 años, después me engañó con 400 mujeres, después se fue de la casa, me dejó, nunca me pasó dinero para nada, pero es cristiano, hermano, porque hace 20 años hizo la oración de... No, cristiano, mis orejas, ¿no? O sea, no, con la oración del pecador se inicia, pero después se tienen que ver los otros 3 puntos importantes, ¿verdad? Pero es importante el primer punto, convicción, arrepentimiento y confesión. Ve conmigo, Hechos en el capítulo 3, en el versículo 19, fíjate. Hechos capítulo 3, verso 19. Pedro da su primer predicación o su primer discurso, y entonces dice ahí que les dijo a los judíos: arrepiéntanse y conviértanse. Esa palabra convertirse es dar vuelta, es volverse a Dios. Esa palabra convertirse es que vas a cierto lugar y te conviertes, te vuelves, te regresas, das la vuelta para empezar a caminar en un camino exactamente contrario al que te dirigías. Dice versículo 19, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor, obviamente a sus vidas, tiempos de refrigerio, tiempos buenos, tiempos de bendición. Proverbios capítulo 28, versículo 13, no lo busques, pero ahí dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y luego en primera de Juan capítulo 1, verso 9, anótalo, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermano, yo tengo pecado, ¿qué necesito hacer? Lo primero que necesitas hacer es convicción, arrepentimiento y confesión. Amén. Confesión delante de Dios, arrepentimiento de tus pecados, convicción de pecado, convicción de yo soy pecador, yo me he separado de Dios. Yo he provocado la ira de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y hoy estoy convencido de eso y me arrepiento y confieso, declaro mis pecados delante del Señor. Porque si los declaro, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero escúchame, pero la salvación también va acompañada, número 2, de fe. Y no estamos hablando de la fe que cree en Dios. Esa fe la tiene hasta el narcotraficante más buscado, ¿no? Tiene fe en Dios. El ladrón tiene fe en Dios. El secuestrador tiene fe en Dios. El borracho
tiene fe en Dios. El adúltero tiene fe en Dios. Esa fe no sirve de mucho. Esa fe no te alcanza para nada. Ay, pero es que tengo mucha fe, ¿verdad? Eso no sirve. Estamos hablando de la fe que pone su esperanza. Bueno, Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Y por qué creen, hermano? Porque ven a Dios. ¿Cómo no van a creer? Tienen contacto con Dios, hablan con Él, claro que creen. ¿Y les sirve? De nada. Pero escúchame, pero hablamos de la fe que pone su esperanza o que pone su confianza en el sacrificio de Cristo. Hablamos de la fe que cree que la sangre de Cristo hace 2000 años derramada en la cruz del Calvario puede limpiar de todo pecado. ¿Y tú lo viste morir? ¿Y estabas en Jerusalén cuando Él murió? No, no lo vi. ¿Por qué lo crees? Porque la Biblia lo dice. Y solo porque la Biblia lo dice, ¿lo crees? Sí, yo creo lo que la Biblia dice y yo creo que Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre ahora, 2021, me puede servir a mí para limpiarme, perdonarme y lavarme de toda maldad. Esa sangre ahora perdona todos mis pecados. Es poner nuestra fe en esa sangre derramada en la cruz. Escúchame, hermano, porque aquí quiero hacer muy claro, no es en la cruz. Yo no pongo mi esperanza en la cruz, yo no pongo mi fe en la cruz, yo pongo mi esperanza y mi fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y lo aclaro porque hoy en día en las iglesias hay mucha moda de la cruz, gloriosa cruz. No, hermano, la cruz no fue gloriosa, la cruz fue terrible, un instrumento de muerte para nuestro Señor. La cruz no vale, lo que vale es la sangre de Cristo Jesús derramada allí, ¿verdad? La cruz no salva, la sangre salva. Amén. La cruz no es gloriosa, la sangre es gloriosa. Y hay hasta cantos, hermano, gloriosa cruz, gloria. No, ¿qué estás cantando? Piensa lo que cantas, ¿verdad? Porque es la sangre de Cristo Jesús. Es poner nuestra fe en esa sangre. Y punto número 3, la salvación va acompañada, fíjate, de intimidad con Dios. Fíjate, número 1, yo hago la oración del pecador. Señor, perdóname, yo he pecado, me arrepiento. Número 2, tu sangre me limpia, tu sangre me perdona, tu sangre me sana, tu sangre me restaura. Y número 3, ahora quiero comenzar a vivir, ahora quiero comenzar a tener intimidad contigo. Y no hablamos de religión, hablamos de relación con Dios. Y la única manera de relacionarnos con Dios, hermano, y yo se los he dicho aquí 1,484,000 veces, la única manera de relacionarnos con Dios es a través de 5 disciplinas espirituales, que son las que yo he visto en la Biblia. Si tú ves una sexta, dime. Y con gusto agregamos la sexta, ¿verdad? Pero yo solamente he visto hasta ahorita 5 disciplinas espirituales para que tú y yo nos podamos relacionar con Dios. Y esas 5 disciplinas son, número 1, oración. Número 2, escudriñar la palabra. Escúchame, no estoy diciendo la palabra leer. Leer está bien, qué bueno que leas la Biblia, pero leer, por leer no te sirve de mucho. Escudriñar. ¿Entiendes la diferencia entre leer y escudriñar, hermano? ¿Verdad? Leer es el periódico. Escudriñar es buscar, encontrar, investigar, estudiar, ¿verdad? Escudriñar la palabra, número 2. Número 3, ayunar. Número 4, adorar. Y número 5, alabar. Esas son las 5 disciplinas espirituales que a ti y a mí nos ayudan a tener comunión e intimidad con Dios. Y esas 5 disciplinas espirituales no se practican cuando venimos a la iglesia. Esas 5 disciplinas espirituales se deben practicar 24/7. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Amén.
Yo tengo que tener comunión con Dios. Yo puedo orar cuando voy en el carro. Yo puedo orar cuando voy caminando. Yo puedo orar cuando estoy haciendo ejercicio. Yo puedo orar hincado a un lado de mi cama y puedo orar cuando estoy trabajando y puedo orar cuando estoy lavando los trastes y puedo orar cuando estoy haciendo cualquier cosa, porque orar es hablar con Dios. Y tengo que tener hábitos para escudriñar la palabra de Dios, para hacer apuntes, para hacer notas, para subrayar, para aprenderme de memoria versículos bíblicos. Y tengo que tener hábitos para ayunar, por lo menos, no sé, una vez al año, ¿no? Y tengo que tener hábitos para adorar y para alabar a Dios, para decirle: Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, te amo, te quiero, te necesito, te anhelo en mi vida. Y eso debe ser una costumbre en mi vida cristiana ahora. Número 1, empiezo por la oración del pecador. Número 2, creo en la sangre de Cristo. Pero número 3, necesito intimidad y relación y comunión con Dios. Hoy en día hay una moda de avivamiento. Hay que traer el avivamiento en la iglesia. Y yo digo, no hay que traer el avivamiento a la iglesia. Hay que traer el avivamiento a nuestras vidas personales. Y el avivamiento no viene si tú no tienes una vida de intimidad y de relación y de comunión con Dios en tu vida íntima, en tu vida personal. Porque aquí te puedes caer, puedes estar ahí moviéndote, puedes danzar, puedes gritar, pero si eso no te lleva a tener una vida de intimidad y de relación con Dios 24/7, 365, pues escúchame, hermano, entonces no está pasando nada, ¿verdad? Estamos haciendo un show aquí y está pasando nada. Porque la intimidad y la relación con Dios tienen que venir y traer cambios radicales en nuestra vida. Y ese es el punto número 4. Fíjate, la salvación va acompañada de un estilo de vida diferente. Efesios capítulo 4. Ve conmigo ahí, por favor. Estamos en Hechos. Sáltate a la carta a los Efesios, ahí adelantito, Corintios, Gálatas y luego Efesios. Y fíjate lo que dice el capítulo 4, el versículo 28. Dice: el que hurta, no hurte más. ¿Por qué? Porque ya hizo la oración del pecador, ya confió en la sangre de Cristo y ahora tiene intimidad y relación con Dios. Entonces ahora debe tener un estilo de vida totalmente cambiado y diferente. Entonces el que hurtaba, no hurte más. Hurtaba tiempo pasado. ¿Estás conmigo? Dice, no hurte más, sino, número 2, fíjate, no hurte, número 1, ¿verdad? No hurte más, sino, número 2, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que, número 3, compartir con el que padece necesidad. Un cambio de vida totalmente distinto. Escúchame, hermano, no es solamente dejar de hacer lo malo. Mucho menos es solamente hacer la oración para recibir a Cristo, sino vivir una vida distinta, vivir una vida cambiada. Y es un cambio radical, escúchame, que se nota en 3 cosas. Número 1, en la mente. ¿Por qué? Porque empieza a haber una manera totalmente diferente de pensar. Antes pensábamos en base a nuestros traumas. Antes pensábamos en base a nuestras ideas preconcebidas. Antes pensábamos en base a nuestra educación familiar. No, hermano, es que yo antes le pegaba a mi mujer porque a mí así me educó mi padre, ¿verdad? A la mujer hay que tratarla así, ¿verdad? Y que esté en los pies llorando, ¿no? Así me educó mi papá y eso me causó un trauma porque yo veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá y entonces ahora yo por eso, ¿verdad? Pues le pego a mi mujer, ¿no? Sí, pero ya te convertiste, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Ahora ya no solamente le pegas o ya no le pegas, ¿verdad? Ya no le pegas, ahora, escúchame, ahora la tratas como vaso frágil, ¿no? Ahora la tratas como a una princesa porque es hija de Dios y Dios es tu suegro. Y así te va a ir.
Porque aquí en la mente, todos tus pensamientos, todos tus traumas, todas tus ideas preconcebidas, toda tu educación familiar, todas tus tradiciones religiosas, escúchame, se cambiaron, se transformaron a raíz de que tú aceptaste a Cristo como el Señor de tu vida. Ahora actuamos y ahora pensamos en base y de acuerdo a lo que la Biblia dice. No, hermano, es que mi papá me enseñó. No, olvídate de lo que tu papá te enseñó, es lo que la Biblia dice. No, hermano, es que en la religión donde estaba. No, olvídate de la religión donde estabas, es lo que la Biblia dice. No, hermano, es que mis traumas. No, olvídate de tus traumas, es lo que la Biblia dice. Amén. Porque si todavía sigues con tus traumas y tus ideas preconcebidas y tu educación familiar y tus tradiciones religiosas después de 20 años de haber sido, entre comillas, cristiano, pues no, como que entonces no eres muy cristiano, ¿verdad? Porque esos traumas, esas educación familiar, esas tradiciones, esas ideas preconcebidas se rompieron en tu mente en el momento en que Cristo vino a tu vida. Amén. Número 2, es un cambio que se nota en el corazón. Fíjate, estamos hablando del punto número 4, que es un estilo de vida diferente que se nota en nuestra mente, pero se nota también en nuestro corazón. No lo busques, pero Ezequiel 36:26 dice que Él cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne. Y luego en Efesios 3:17 dice que ahora Cristo habita no en nuestra mente, no en nuestros pulmones. Cristo habita, no en el riñón. Cristo habita en el corazón. ¿Y te acuerdas lo que decía la cita de Génesis, hermano? Que los designios del corazón eran de continuo solamente el mal. Ya no puede ser. ¿Por qué? Porque ahora Cristo habita en mi corazón y mi corazón fue cambiado. Y sí, efectivamente, antes era un corazón de piedra, antes era un corazón endurecido, antes era un corazón que se gozaba de lo malo, pero ahora mi corazón fue quitado de piedra y fue puesto un corazón de carne, sensible a la voluntad y sensible para obedecer a Dios. Escúchame, hermano. No teníamos un corazón inclinado para Dios, pero ahora, después de aceptar al Señor, tenemos un corazón que se inclina a las cosas de Dios. Por eso es que cuando nos convertimos, hermano, ahora nos vemos obligados, o no obligados, perdón, esa no es la palabra, nos vemos inclinados, motivados a orar, a leer la Biblia, a venir a la iglesia. ¿Sí o no? Antes, qué esperanzas, ¿no? Yo a la iglesia jamás, ¿no? Ni a la iglesia de la religión que profesaba antes iba, o sea, olvídalo. Pero una vez que Cristo viene a tu corazón, cambia tu corazón de tal manera que tú te ves motivado, anhelas orar y buscar a Dios y venir a la congregación. ¿Sí o no, hermano? Eso hace toda la diferencia. Jesús enseña que el pecado sale de nuestro corazón. Entonces, si el corazón es cambiado, todas las actitudes, todos los comportamientos, todos los sentimientos y todas las emociones van a cambiar. Y luego, punto número 3, es un cambio que se nota en nuestra voluntad. Fíjate. El hijo pródigo demostró ese cambio en su mente, en su corazón y en su voluntad. De ser egoísta, ¿verdad? Pasó a tomar la decisión de regresar a la casa del padre y dijo: me levantaré y regresaré a mi papá y le diré: Padre, he pecado contra él. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio de mente, de corazón y de voluntad. Zaqueo, por ejemplo, ¿verdad? Zaqueo demuestra también un cambio de mente, de corazón y de voluntad. Era ladrón, era jefe de los publicanos y ahora se levanta y dice: a ver, señores, están en una comida, ¿verdad? Y está Jesús ahí. Y él es jefe de los publicanos, él era el jefe de los ladrones y dice: si a alguien le he robado, se lo devuelvo 4 veces y la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. ¡Wow! Y Jesús se levanta y dice: ahora
en esta evidencia del cambio de mente, de corazón y de voluntad que ha demostrado Zaqueo, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Wow. Escúchame, hermano, ¿por qué podemos ahora perdonar cuando antes no perdonábamos? Porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad han sido transformadas en Cristo Jesús, han sido transformadas a un estilo de vida totalmente diferente. Caminamos en buenas obras porque ya no somos los mismos de antes. La Biblia narra la historia, los evangelios narran la historia de Jesús llegando a una región que se llamaba la región de Gadara, donde había un endemoniado que era conocido como el endemoniado gadareno. Dice que tomaba piedras y él mismo se lastimaba. Dice que lo encadenaban y él rompía las cadenas, ¿verdad? Y andaba en los sepulcros desnudo, sin bañarse, después de no sé cuántos años, ¿verdad? Y espantando a medio mundo, ¿no? Y cuando Jesús baja de la barca y empieza a caminar en esa región de Gadara, dice que este hombre salió de los sepulcros dando voces y gritando. Imagínatelo, hermano, todo el pelo largo, la barba larga, sucio, ensangrentado, desnudo, con ojos desorbitados, ¿no? Y sale y encuentra a Jesús, va al encuentro de Jesús, le dice: ¿qué tienes contra mí, verdad, Jesús de Nazaret? Y entonces Jesús lo detiene ahí y le dice: ¿cómo te llamas? Dijo: me llamo Legión, porque le estaba hablando al demonio, ¿verdad? Porque somos muchos los que estamos aquí en el cuerpo de este hombre. Imagínate, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que vivir este hombre para estar o para quedar en esa condición? Y Jesús le ordena y dice: no nos mandes al abismo de donde venimos, ¿verdad? Y dice: mándanos a los cerdos, le dicen los demonios, ¿verdad? Y Jesús les da permiso, y vayan a los... Y dice, y entraron a los cerdos, que eran como 2,000 cerdos, ¿verdad? Todos los demonios salieron y entraron a los cerdos y dice que los cerdos se despeñaron y murieron. Y el hombre quedó cabal, el hombre quedó en sus 5 sentidos. Imagínate, hermano, cuando lo vieron los del pueblo, vieron que estaba bañadito, vestido, tranquilo, bien, hablando, tuvieron miedo. Este era el loco, este era el que andaba, y ahora velo cómo está. Y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿no te podrías mejor ir? Qué increíble, ¿no? Y el hombre le decía a Jesús: te ruego que me dejes ir contigo, ¿verdad? Te ruego que yo vaya contigo. Yo quiero ser uno de tus discípulos, el menor de tus discípulos, pero quiero acompañar. Jesús le dice: no, tienes que regresar a tu casa, a los tuyos, y les tienes que contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque, escúchame, hermano, esta es la clave de todo el pasaje. Dice, porque no lo dice así, pero se lee entre líneas, ¿verdad? Tienes que restituir en tu casa. En tu casa tienen que ver un cambio de voluntad. En tu casa tienen que ver un cambio de mente. En tu casa tienen que ver un cambio de corazón. Tienen que ver una vida distinta, porque no es solamente que hiciste la oración del pecador, y no es solamente que confiaste en la fe de la sangre, pusiste tu fe en la sangre de Cristo Jesús, y no es solamente que empezaste a tener intimidad y comunión conmigo y que ahora me sigues. No es solamente eso, es que ahora los que te rodean, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus primos, tus tíos, tus vecinos, que les hiciste sufrir y que les hiciste la vida de cuadritos, ahora tienen que ver que tú eres un hombre totalmente transformado en tu mente, en tu corazón y en tu voluntad, en tus actitudes. Amén. La salvación integral se demuestra, hermano, o se acompaña de 4 ingredientes: convicción, arrepentimiento y confesión, fe en la sangre de Cristo, intimidad y un estilo de vida diferente que se nota en pensamientos, en corazón y en voluntad. Y yo quiero llevarte finalmente, esta es mi última cita, Hebreos capítulo 10, ve conmigo ahí, casi al final de tu Biblia. Y dice Hebreos en el capítulo 10, y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque, escúchame, es importante mantenernos en esa salvación
hasta el final. ¿Cuántos el primer día de escuela le echaban ganas, no? Era tu primer día de escuela en cuarto de primaria o en sexto de primaria o en segundo de secundaria. ¿Y cuántos llevaban las libretas bien forraditas, no? Forraditas, tu nombre y hacías buena letra. En la primera hoja era tinta azul, tinta negra, tinta roja, ¿verdad? La segunda hoja todavía, la cuarta hoja todavía, la última hoja, el último día de clases, la libreta ya sin pasta, ¿verdad? Las últimas hojas estaban ahí todas rayoneadas, tarea y no se entendía qué era la tarea, y tu boleta, 4, 5 y 6, ¿no? Escúchame, pero el primer día, hermano, el primer día, usted hubiera visto lo bañadito que yo llegué, las libretas pulcras y los libros. No, pero no importa el primer día, lo que importa es el final, ¿no? El primer día como sea. El primer día, hermano, es que usted me hubiera visto hace 20 años que yo acepté a Cristo, cómo oraba, cómo leía la Biblia, cómo buscaba a Dios, cómo venía a la iglesia y no faltaba. Sí, pero eso era hace 20 años. La cosa es cómo estás terminando ahora y cómo vas a terminar dentro de 20 años más, ¿verdad? Lo importante no es cómo empezamos, lo importante es cómo terminamos, ¿sí o no? Empezar no tiene chiste. Terminar tiene valor, ¿no? Y yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿has participado de esta salvación integral? Yo te pregunto, ¿te has verdaderamente, después de todo lo que acabo de decir y los puntos que acabo de dar, te has verdaderamente arrepentido y has verdaderamente nacido de nuevo? Porque déjame decirte algo, hermano, y ponme atención. Hay mucha gente en la iglesia que va a la iglesia, pero nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y nunca ha sido verdaderamente cristiana. Pero vienen y tienen 1 año, 2 años, 5 años viniendo, pero nunca han hecho una oración y han dicho: Señor, yo verdaderamente me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón, recibo tu sangre, quiero tener intimidad contigo y quiero vivir una vida diferente, cambiada y transformada. Si tú nunca has hecho esto, hermano, hoy es el día de salvación para ti. Y si tú ya lo has hecho, si tú dices: no, yo sí, hermano, ya acepté al Señor y creo que sí, soy cristiano, ¿verdad? Entonces a lo mejor necesitas renovar tus votos porque llevas la mitad de la libreta escrita y ya hay un montón de rayas y taches y cosas que no se entienden, ¿no? Y necesitas reorganizar tu vida cristiana y decir: a ver, Señor, vamos a renovar el pacto, vamos a renovar el trato, vamos a restaurar la relación, ¿verdad? He dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, he dejado de amarte como te amaba hace 5 años que te acepté, o hace 10 años que te acepté. Y necesitamos como que hacer nuevos votos, ¿verdad? No otra vez arrepentirme, porque ya me arrepentí hace 5 años, hace 10 años, pero necesitamos como renovar los votos, como la pareja que se vuelve a casar después de 40 años, ¿no? Ahora sí te acepto como mi legítima esposa. No, o sea, ya la aceptaste hace 40 años, ¿no? Pero ahora lo que estás haciendo nada más es renovar ese amor, esa entrega, esa pasión, ese deseo, ese anhelo con él, con ella, ¿verdad? Para continuar otros 40 años adelante. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces yo te voy a pedir, así como estás sentado, sin pararte, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y yo te voy a pedir que inclines tu corazón y inclines tu rostro, tu corazón también, y que te humilles delante de Dios y le digas: Señor, si nunca has hecho esta oración, si nunca has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Y te voy a pedir que tú ores y le digas: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Ahí tú con Dios, ¿verdad? Habla tú con el Señor y dile: Padre, perdóname, he sido pecador, he sido malvado, he
Te he fallado, he hecho cosas que van en contra de tu palabra y hoy pido que me perdones y que me limpies. Creo en tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Creo que esa sangre puede hoy limpiarme de toda maldad y perdonarme. Creo que esa sangre aún me puede salvar y restaurar. Creo que esa sangre aún puede, Señor, sanar mi alma y mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que entres y seas el Señor y el Rey de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y acepto tu sacrificio. Quiero empezar a tener intimidad y comunión contigo. Quiero empezar a tener relación contigo, pero no solamente eso, Señor. Quiero empezar a vivir una vida cambiada y transformada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Verdaderamente, Padre, quiero empezar a vivir diferente, totalmente distinto a como he vivido hasta el día de hoy. Que mi mente, mi corazón y mi voluntad sean cambiados para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todos tienen sus ojos cerrados y yo quiero saber si tú hiciste esta oración por primera vez, aun cuando ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, o yo quiero ver tu mano levantada. Todos tienen sus ojos cerrados. Yo quiero ver si alguien hizo esta oración por primera vez y quiero que levantes tu mano. Muy bien, gracias, muy bien, amén. A los que levantaron su mano, yo te quiero decir algo. Hoy comienza una nueva vida para ti. Tienes que anotar ahí en algún papel, hoy, no sé a qué estamos, 21 o 20 de marzo del 2021, hoy nací de nuevo, hoy le entregué mi vida al Señor. Hoy hice un pacto, un compromiso, no con una religión. Hoy hice un pacto, un compromiso con Dios. Y yo te recomiendo que hagas 3 cosas importantes en tu vida. Número 1, que ores, que es hablar con Dios. Número 2, que leas la Biblia, escudriñes la palabra. Y número 3, que vengas sin ninguna obligación, pero te invitamos cordialmente que sigas viniendo aquí a la iglesia y que sigas llenándote de la presencia de Dios. Amén. Ahora, si tú ya has hecho esta oración, pero quieres renovar tus votos, yo te pido que cierres ahí tus ojos y le digas al Señor: Señor, yo quiero renovar mis votos hoy contigo. Yo ya soy salvo, Señor. Hace 1 año, hace 5, hace 10 o hace 40, yo me entregué a ti y yo me arrepentí de mis pecados y tú los limpiaste y tú los lavaste, y yo tuve tiempos o he tenido tiempos de relación, de comunión, de intimidad. Hemos tenido tiempos gloriosos, he tenido tiempos de bendición contigo y te doy gracias por eso, Señor. Pero hoy quiero renovar mis votos, Padre. Hoy vengo delante de ti, te pido perdón si he fallado, te pido perdón si la he regado, te pido perdón, Señor, si no he hecho, he dejado de oír tu voz, si mi corazón después de este tiempo se ha empezado de nuevo a endurecer. Padre, hoy te pido que rompas toda obra de tinieblas en mi vida, todo trauma, todo pensamiento, toda religiosidad que se ha engrosado en mi vida. Hoy rómpela en el nombre de Jesús. Y hoy quiero renovar mis votos contigo, Señor. Hoy quiero decirte de nuevo que te amo con todo mi corazón, Señor. Que tú sabes que mi corazón es tuyo, Señor. Que tú sabes que mi corazón te pertenece, Padre. Y que yo quiero que tú seas el Señor, el Rey. Que tú sigas siendo el Señor, el Rey de mi vida. Quiero enderezar el camino, Señor, y quiero hacer tu voluntad, y quiero cumplir tus planes, y quiero cumplir tus propósitos para mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a dejar un momento para que en silencio tú hables con Dios. Y tú le digas lo que tú quieras al Señor. Y si te necesitas arrepentirte por algo, escúchame, a lo mejor a causa de tu enfriamiento espiritual, un pecado regresó a tu vida.
y ha empezado a hacer estragos. Y yo te voy a pedir que allí donde estás le pidas perdón a Dios, arregles cuentas con el Señor y le digas: Señor, perdóname, no he sido fiel o he vuelto a pecar en esta área y te pido que me perdones, te pido que me limpies. Y escúchame, yo creo que en este momento el Señor va a empezar a poner en tu corazón retos. El Señor va a empezar a poner en tu corazón, por ejemplo, deseos de orar. El Señor está hablándole a personas aquí y les está diciendo: ora a las 3 de la mañana o ayuna los fines de semana, o yo no sé. O sea, yo no quiero dar ideas porque yo quiero que sea el Espíritu Santo hablándote en lo personal. Y si es así, si el Espíritu Santo te está hablando, hermano, en lo íntimo, en lo profundo, yo te pido que seas obediente, le digas al Señor: sí, Señor, acepto el reto, ¿verdad? Acepto el reto, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacerlo. Sí, a lo mejor Dios les está diciendo: pídele perdón a tu esposa o a tu esposo o a tus padres o a tu hijo, a tu hija, no sé. O sea, a lo mejor Dios te está hablando: restituye tal cosa, ¿verdad? Habla con la verdad. O sea, no sé, hermano, escúchame. Dios, yo creo que esta renovación de votos, Dios está hablando y Dios está poniendo cosas nuevas en tu vida. Y dile al Señor ahí donde está: sí, Señor, yo lo voy a hacer. A lo mejor Dios les está diciendo: deshazte de esto, ¿verdad? Tienes que deshacerte de esto que has guardado por años, ¿no? Tienes que deshacerte de películas o de revistas o de cosas que tienes ahí guardadas. O tienes que soltar el odio, o tienes que soltar el rencor, o tienes que soltar el coraje. Porque eso es lo que ha enfriado nuestra relación, eso es lo que ha estorbado nuestra comunión. Y habla tú hoy con Dios y dile: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Todos tenemos nuestros ojos cerrados, nadie está abriéndolos, solamente yo los tengo abiertos, ¿verdad? Y yo quiero saber cuántos hicieron esta renovación. Yo quiero ver tu mano levantada si tú hiciste esta renovación con Dios. Amén, amén, amén. Y déjame decirte, tú que estás levantando la mano, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios quiere perdonarnos y Dios quiere restaurarnos. Y Dios quiere empezar de nuevo con nosotros. Vamos en borrón y cuenta nueva, dice el Señor, ¿verdad? Ya lo pasado ya pasó, ya las regadas ya las hiciste, ni modo. Ahora vamos a empezar de ceros. Ahora vamos a empezar como el primer día, tú y yo, a caminar, a enderezar la cosa. Nunca es tarde para hacerlo. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero Padre, declaramos que tú vas con nosotros y declaramos que esta reunión fue una reunión de victoria, de bendición. Declaramos, Señor, que tú echas fuera de nuestra vida todo lo malo, Señor, todo lo que estorba, y que ahora comenzamos a caminar de nuevo contigo, Señor, en victoria, en triunfo, en bendición. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu perdón. Gracias por tu limpieza. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Y pedimos hoy, Señor, que tú continúes hablando y transformando y cambiando nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.